Si te preguntase cuánto porcentaje de tu día a día eres consciente, ¿qué me dirías? Yo lo primero que te preguntaría o que me fijaría es cómo está tu vida. En eso incluye cómo está tu paz interna, cómo están tus relaciones y sobre todo cómo de alineada está la vida que tienes con la vida que quieres tener. En primer lugar, tenemos que entender de que ser consciente es o eres consciente o no eres consciente. Tengo un vídeo que te lo voy a dejar aquí son preguntas para ver tu nivel de conciencia. Y siempre explico lo mismo, que tener un alto nivel de conciencia o ir elevando tu nivel de conciencia es una cosa. Y ser consciente es otra cosa. Entonces, en este vídeo vamos a ver cuánto de consciente eres en tu día a día. Quiere decir que es la conciencia, que solo puede ser consciente o no serlo. Y esto no es algo fijo, es algo que va variando. Porque ser consciente implica la observación en el momento presente. Es decir, solo puedes ser consciente en el momento presente. Ni en el pasado ni en el futuro. En el momento presente. Porque ser consciente significa la observación absoluta de tu ego, es decir, no vivir en tu piloto automático, no vivir en tu mente, no vivir bajo toda esa programación, sino ser la observación, la conciencia observadora que está detrás de eso, que observa todo eso. Y eso no lo puedes hacer ni en el pasado ni en el futuro, solo lo puedes hacer en el presente. Entonces, como siempre digo, por muy alto que sea tu nivel de conciencia, lo que importa es cómo aplicas ese nivel de conciencia, esa percepción de la realidad, que eso es lo que es el nivel de conciencia, a tu vida cotidiana. Cómo eres capaz de aplicarlo. Y eso solo lo puedes aplicar si eres consciente, porque si no estás presente y actúas en piloto automático, vas a repetir patrones una y otra vez constantemente, porque no tienes la presencia suficiente para detenerte y decir, vale, estoy ante una decisión importante, más o menos importante. Todas las decisiones de nuestra vida son las que generan nuestros resultados. Entonces, por más pequeña que sea la decisión, como de si ir al gimnasio o no, o de si comer esto o lo otro, una papita o no una papita, esa suma de pequeñas decisiones también hacen o crean nuestra realidad. Entonces, da igual mayor importancia o menor importancia, cuando estés frente a cualquier decisión, si tú no tienes la presencia, la conciencia suficiente en ese momento, da igual el nivel de conciencia que tengas, que no vas a poder aplicarlo, porque vas a actuar en base a tu ego, en base a tus creencias y esa programación que te va a llevar a tener los mismos resultados que tienes a día de hoy. Entonces, ser consciente, ser consciente es la observación. Y cuando una persona está el 100% de su día consciente, es decir, que no está en su ego, no está en su programación, no está en piloto automático, sino que es la conciencia observadora que está detrás, significa estar iluminado. ¿Es nuestro objetivo estar iluminado? Muy pocos han llegado a serlo y no tiene por qué ser nuestro objetivo. Si quieres que ese sea tu objetivo, genial, pero no tiene por qué ser nuestro objetivo. Pero lo que sí tiene que ser nuestro objetivo es ser consciente la mayor cantidad del tiempo posible para empezar a ser nosotros, la conciencia de detrás, la que empieza a tomar las decisiones por nosotros y no nuestro ego, que está intoxicado por creencias que no necesariamente son nuestras y que no necesariamente nos llevan a donde queremos, por patrones y bueno, todo lo que ya sabemos. Lo que tenemos que ser capaces es de dominarnos, autodominarnos lo suficiente y no dejarnos llevar por el piloto automático. Es decir, tener nosotros el control de nuestro monigote y tener el mando y no ser nosotros los que vamos fluyendo por la vida actuando igual que como llevamos actuando toda la vida. Así que para que esto no te pase, te voy a dejar aquí un vídeo de 5 hábitos raros que hago para dominar a mi ego. Porque como digo, es muy fácil dormirnos, es nuestro estado natural como llevamos viviendo toda nuestra vida. Entonces, tenemos que hacer pequeños hábitos para cada vez conocer más a nuestro ego y poder dominarlo. Así que te voy a dejar el vídeo aquí, te lo recomiendo 100%, para que empieces a implementar ya sean 2 o 3 de estos hábitos para poder estar consciente en tu día a día, porque te digo que es lo más importante para que puedas generar cambios en tu vida. Si no hay conciencia, el nivel de conciencia da igual porque no eres capaz de implementarlo, porque no tienes la presencia suficiente para darte cuenta de cuándo tienes que implementarlo. Así que mírate el vídeo y también suscríbete al canal porque constantemente te comparto contenido sobre esto. Esto es algo que tienes que comprender, que tienes que interiorizar. No vale de nada ver un vídeo y decir, sí, lo entendí. Si dices, sí, lo entendí, es que lo entendió tu mente y tu mente forma parte de tu ego y lo que va a hacer tu ego es utilizar toda esa información que supuestamente has entendido
en tu contra, para mantenerte ahí, para que te creas más sabio, más inteligente, te compares con los demás, juzgues a los que no te entiendan y todo eso forma parte de tu ego. Y todo eso demuestra que tu nivel de conciencia no es tan alto como creías, sino todo lo contrario. Entonces aquí no se trata tanto de entender a nivel mental, se trata de entender la información, comprenderla y desde ahí poder desidentificarnos de todo eso y conectarnos con lo realmente importante. Y este es el problema que tiene la mayoría, que se quedan en lo entendí y se creen que con eso ya pues tengo un par de conversaciones, me las doy de que entiendo el mundo, pero realmente vuelvo a hacer la pregunta de cómo está tu vida, cómo están tus relaciones, cómo de alineado estás entre lo que quieres conseguir o ser y lo que realmente eres. Y todo eso demuestra al fin y al cabo cuánto de consciente eres y cuánto de alto es tu nivel de conciencia. Así que sígueme también en Instagram porque ahí constantemente te repito esta información para que constantemente vivas despierto y no solo sean momentos cotidianos en los que escuches este tipo de, o sea, momentos precisos cuando escuches este tipo de información, como por ejemplo ahora. Y vamos con las 11 preguntas de este vídeo para que veas cuánto de consciente eres en tu día a día. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque las últimas 2 preguntas son sobre el ego espiritual, que es una de las mayores trampas de nuestro ego, de la que más nos cuesta salir. Que es cuando, justo lo que acabo de decir, cuando ya consideramos que lo hemos entendido todo y entramos en una trampa en la que no somos capaces de diferenciar de cuándo es nuestro ego, de cuándo estoy identificado, cuándo no, cuándo es el alma, cuándo... Todas esas preguntas que nos surgen es porque estamos en un ego espiritual y no somos capaces de estar conscientes de verdad. Nos creemos que estamos siendo conscientes, pero realmente es nuestra mente contándonos películas por toda la información que sabe. ¿Vale? Entonces, esas son las últimas 2 preguntas y vamos con la primera. La primera pregunta es, cuando te enfrentas al tráfico y vas a llegar tarde o algo se retrasa, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Reaccionas? ¿Culpas a los demás? ¿Entras en la frustración? ¿Cómo actúas? Porque obviamente todos lo sabemos y esto es básico, ¿no? Lo del tráfico. Pero ahí, si eres capaz de observar cómo genera, o sea, hay esa frustración en ti o hay eso, no hay problema de que eso esté, porque forma parte de tu ego y nosotros tenemos prisa y nosotros queremos llegar y nosotros tenemos todo eso. Pero si tú eres capaz de observar eso que está pasando dentro de ti, no reaccionas. Por eso no pasa nada, no hay que sentirse culpable por lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro interior, los pensamientos que nos pasan de puto lento este que no va más rápido. Ese no es el problema. El problema es qué haces tú con eso. ¿Lo estás observando o estás identificado con eso? Entonces, todas estas preguntas es para que te hables con verdad y no te quedes en, claro, esto sí lo hago porque obviamente esto es primero de la ESO, esto lo he escuchado 1000 veces, pero ¿cuánto lo aplicas en tu día a día? La segunda pregunta es, cuando tienes una conversación con alguien que te contradice o te critica, ¿eres capaz de escucharlo con calma o reaccionas defendiendo a tu ego? Es totalmente normal que cuando escuchemos a una persona teniendo una conversación, típicas personas que siempre quieren tener la razón, que te intentan como todo el rato contradecir, y yo pienso diferente, y yo no sé qué, ¿no? Este tipo de personas, quizás eres tú, ese tipo de persona, pero eres capaz de escucharlas a pesar de que dentro de tu ego esté pasando toda esa tormenta. No pasa nada. Pero eres capaz de escucharlas, desidentificarte de toda esa tormenta que te está diciendo tu ego, de que le está molestando, de heridas que le está tocando, de necesidad de validación, de quedar por encima, todas esas heridas que tú puedes tener que al final se suelen proyectar en tu forma de reaccionar. Eres capaz de escuchar con calma, observarte en el momento presente y no dejarte llevar por ese piloto automático, o simplemente reaccionas y me ha dicho esto, pues yo le he contestado y acabo discutiendo y tal y cual. Porque hay una frase que me gusta mucho y es bastante profunda de entender, y es que si reaccionas a la inconsciencia de tu pareja, es la frase, pero vamos a ponerlo de cualquier persona, tú mismo estás cayendo en la inconsciencia. Quiere decir, si tú sabes que una persona te está juzgando, te está criticando, está intentando tener la razón, ¿eso qué es? Ser inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás consciente, observas y sabes que la otra persona se observaría y vería que todo eso forma parte de su ego y tendría una conversación desde un punto totalmente diferente. Entonces, sabes que esa persona está actuando desde su inconsciencia, pero si tú te enganchas y te sumas, tú mismo estás reaccionando a esa inconsciencia, o sea, estás siendo inconsciente. Entonces, todo eso que juzgas ahí, si lo juzgas, tú también estás siendo inconsciente. Entonces, si tú en ese momento eres consciente y estás en estado de observación,
no te enganchas con tus propias heridas, entiendes de que es tu programación la que se está enganchando y consigues verlo desde ahí, no te sumas al carro, sino que simplemente lo escuchas y tienes una conversación pues desde la conciencia, a pesar de que la otra persona esté en la inconsciencia. La tercera pregunta es bastante parecida, pero en otro ámbito, y es que cuando tu pareja o una persona muy cercana hace algo mal o hace algo negativo que te hace daño, ¿lo consigues hablar con empatía y lo usas como un espejo o reaccionas en base a tus heridas emocionales? Porque todo lo que nosotros hacemos reaccionando es porque nos han tocado una herida de me siento insuficiente, entonces tengo que quedar por encima, entonces reacciono. Me han tocado la herida de que siento vergüenza, reacciono, tengo que hacer algo para dejar de sentir esto. Entonces todo eso, por mucho que nos lo hagan, en ese momento tenemos que ser capaces de observar todo eso que está pasando dentro de nosotros y en vez de utilizar a los demás como hacerlos sentir culpables o tal, o como enemigos, verlos como espejos de realmente si me está haciendo daño esto, si me está haciendo sentir incómoda, porque tengo una herida en mí. Párate a analizar por qué hay insultos que te molestan más que otros. A la mayoría de las personas que les digan gilipollas, es como... Hay personas que se enganchan hasta con eso, ¿no? Pero es como, me da igual. Pero si a lo mejor te digo, yo qué sé, o fea, o tonta, o envidiosa, o cosas así, a lo mejor te duele más porque sabes que ahí tienes una herida. Tienes una herida de que no te sientes todo lo atractiva como te gustaría. Sientes que de pequeña siempre te han dejado de tonta. Entonces que te digan tontas como que te sientes insuficiente. Entonces cada persona tiene sus heridas emocionales y en base a esas heridas nos duele lo demás y en base a eso que nos duele reaccionamos. Entonces si tú no eres consciente en ese momento presente, obviamente vas a actuar en piloto automático y tu ego ¿qué hace? Defenderse. La cuarta pregunta, y esta para mí es la más importante, y es que en tu día a día cuando te propones metas o cosas que quieres hacer, ¿lo sigues siguiendo tus prioridades o actúas en base a las comodidades e impulsos de tu ego? Aquí se demuestra cuánto de consciente eres en tu día a día. Es decir, cuando tú estás siendo consciente, estás observando. Cuando estás en la observación, no sientes tú la emoción, sino que eres la conciencia que observa esa emoción que sientes. Es decir, cuando tú quieres ir al gimnasio y sientes pereza, tú no eres la pereza de, ay, qué perezosa soy. No, observas la pereza, ok, hay pereza. Cuando estás sintiéndote insuficiente, diciéndote un montón de cosas de que no vales, no eres esa insuficiencia, no es, ay, soy insuficiente, no es, observo la insuficiencia. La insuficiencia está dentro de este cuerpo, dentro de mi ego. Y dentro de aquí yo no lo estoy sintiendo, sino que estoy observando. Si me siento perdida, pues hay confusión en mí. No soy la confusión. No estoy aquí dentro. Como siempre se dice, no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia del que se está creando. Yo no puedo solucionar la confusión dentro de la confusión. Tengo que salirme de la confusión y observar la confusión desde fuera. Entonces, desde la observación no hay emociones. No hay nada de eso, hay conciencia. Y si yo de manera consciente digo, yo quiero ser esta persona, yo quiero estas metas, yo quiero no sé qué, que obviamente todo lo que queremos es del ego, pero adaptamos, obviamente vivimos en este plano y tenemos unos objetivos y gracias a la conciencia podemos conseguir esos objetivos, porque si seguimos los patrones de nuestro ego y vivimos en piloto automático, la mayoría de las personas nunca conseguiría lo que se proponen, porque no están programados para conseguir eso. Por eso siempre hay que desprogramarse para meter una nueva programación que esté alineada con lo que nosotros queremos. Y para eso hay que ser conscientes. Porque sin conciencia, sin presencia, no podemos observar nuestra programación. Y no podemos saber dónde estamos, qué creencias tenemos. Entonces, dicho esto, en función de cómo actúes en tu día a día con tus prioridades, qué acciones tomas y cuánto te dejas llevar por los impulsos de tu ego, de ay, no me apetece, ay, no, en verdad mejor mañana, bueno, primero hago esto y luego hago lo otro, ay, no, es que no soy suficiente y tengo que hacer 7 cursos más. Todo eso demuestra que no estás siendo consciente en el momento presente. Te estás dejando llevar por tus emociones y tus pensamientos y todo eso forma parte de tu mente y de tu ego. La quinta pregunta es, cuando estás con tus padres o familiares que suelen decirte cosas que te incomodan o que te sacan un poco de quicio, ¿eres capaz de mantener tu centro o reaccionas en base a tus patrones del pasado? Digo padres y familiares porque suelen ser esas personas que más nos sacan el ego, ¿no? Como que más difícil es dominarse en ese momento. Y vuelvo a decir, por mucho conocimiento que tú tengas, ¿no les ha pasado que siempre hay personas que es como, es que saca lo peor de mí? Soy una persona tranquila, soy una persona que no reacciona, soy una persona que
tengo paciencia, pero hay ciertas personas, quizás no son tus padres y es tu tío, o no sé, a lo mejor es incluso tu pareja, ¿no? Pero lo normal es que suelen ser nuestros padres las personas que más nos sacan de quicio. Entonces, en ese momento, si no estás siendo consciente y te dejas llevar por tu piloto automático, vas a actuar en base a tus patrones del pasado y vas a reaccionar y vas a actuar desalineado con la persona que realmente quieres ser o la persona que eres con otras personas. Entonces ahí se demuestra muy bien y cuánta dominancia realmente tiene tu ego frente a personas que te sacan mucho de quicio. La séptima pregunta es, cuando algo no sale como te esperabas, ¿te frustras y te hundes en el drama o eres capaz de aceptar la situación tal y como es? Porque ser consciente se mide en la capacidad de aceptar la realidad sin poner resistencia. O sea, al final, querer que las cosas sean como uno quiere y tener expectativas forma parte del ego. Yo en mi ego tengo un patrón mental que quiero que las cosas sean así, la imagen mental que yo proyecto, porque si no me siento mal, triste, frustrada o lo que sea. Pero todo eso forma parte de tu ego. Realmente, si tú te sales de ahí y observas, no hay nada ni bueno ni malo. Todo es en función de cómo tu ego lo interpreta. Y esa interpretación, ¿en qué se basa? En tus patrones, en tus creencias, tus heridas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay resistencias, cuando hay frustración, cuando hay todo eso, es que estás en el ego. Y si estás en el ego, no estás siendo consciente. Porque si eres consciente, eres la observación de ese ego. No estás ahí en piloto automático sintiendo todo eso que te está haciendo sentir frustrada. La octava pregunta es, cuando estás solo o sola, ¿consigues estar en paz contigo mismo o buscas constantemente distracciones para no tener que enfrentarte a tus pensamientos? Porque la presencia se demuestra en realmente estar presente aquí. No es estoy solo conmigo y estoy viendo la tele. Cuando tú estás viendo la tele, estás ido. Estás en otra cosa que no es realmente estar aquí en el presente. Cuando estás pensando en el futuro, ni siquiera estás presente. Ni siquiera podrías decir que estás contigo, porque estás... aquí he caído yo mucho porque soy una persona que tengo mucha capacidad de estar sola. O sea, soy hija única y llevo toda mi vida prácticamente pasando mucho tiempo conmigo sola. Pero hay una brecha ahí entre estar sola, de pasar tiempo contigo sola, haciendo cosas, a estar sola contigo. Y luego también estar sola contigo no es el hecho de estar sentada conmigo, porque he llegado a ese punto también que puedo estar horas mirando por la ventana así. Pero ¿qué está pasando en esas horas? Estoy intentando huir del momento presente, pensando en mi futuro ideal, que todo eso es necesario, la visualización, todo eso es genial. Pero ¿cuánto estoy conmigo y estoy en paz? Porque yo puedo estar ahí, pero luego puedo empezar a decir, me aburro, quiero estar con gente, es que estoy sola, me siento sola, empiezo en un vacío, no le veo sentido, y entramos en un bucle en el que realmente eso es lo que se asoma cuando empezamos a estar en presencia con nosotros mismos. Entonces, ahí ves si estás siendo consciente o no, porque realmente si estás siendo consciente, no te sientes sola, sino que entiendes de que tú, primero, de que esta experiencia realmente es totalmente solitaria, y segundo, de que tu ego se siente solo por sus heridas de necesitar a otra persona para sentirse completo, pero tú lo observas eso y entiendes de que tú ya estás completo tal y como eres y que realmente no necesitas estar con nadie. Entonces, es otro indicador para saber cuánto de consciente eres en ese momento o en tu día a día. La novena pregunta es, cuando sientes una emoción intensa, como puede ser la tristeza, la rabia o el miedo, ¿eres capaz de observar esa emoción o te identificas con ella y actúas en base a ella? Porque, tal y como decía antes, tú si te sientes triste, enfadada, tienes miedo, todo eso son emociones de tu ego. Pasan pensamientos por tu mente, se activa una herida, tengo miedo a esto, tengo una herida de esto de mi infancia que me recuerda que aquí sufrí, entonces parece que voy a volver a vivir lo mismo, tengo miedo de que vuelva a pasar o vuelva a sentir lo mismo que sentía antes. Todo eso es un juego que está dentro de tu mente. Y la tristeza igual. Siento que las cosas deberían de ser de una manera o deberían de haber salido de una manera y no han salido así, me siento triste. Siento que o quiero X cosa de tu ego y me siento triste por tal. Todo eso nunca va a desaparecer porque forma parte del ego. Pero ser consciente quiere decir que no estás identificado por completo con esas emociones,
sino que las estás observando. Y aquí hago un inciso rápido y es que eso no quiere decir que tú no sientas tus emociones. Hay que sentarse con las emociones y hay que sentirlas. Esto de gestionarlas, mucha gente se cree que gestionar las emociones es cuando siento tristeza tengo que cambiarla. Yo creo que lo importante no es cambiar de emoción y querer siempre estar bien y alegría y felicidad. No, estoy triste, siento la tristeza, estoy triste. No hay ningún problema. El tema es no identificarte tipo, soy triste y meterte en el drama y actuar en base a ella. Como estoy triste ahora, todo lo voy a tirar a la mierda y voy a hacer lo que ahora mismo pasa por mi mente. El tema es, estoy triste. Sé que ahora mismo no estoy en el estado correcto para tomar decisiones importantes en mi vida porque todo lo voy a ver desde un enfoque pesimista. Sé que la mitad o el 90% de los pensamientos que van a pasar por mi mente ahora me limitan a tener la vida que quiero tener y no me aportan absolutamente nada bueno. Desde esta observación voy a sentir la tristeza. Me siento triste, la siento, no tengo ganas de hacer nada, no hago nada, no pasa nada, hoy no hago nada y me meto en la tristeza. Pero no saco conclusiones, no estoy ahí, yo soy la tristeza y voy a dominar el mundo desde aquí. ¿Ven la diferencia, no? Ahora vamos con las preguntas del ego espiritual, que como decía son las más difíciles de detectar, porque quiere decir que ya estás en un nivel en el que entiendes bastante, pero como te he dicho antes, entender no sirve de mucho. Entonces, la pregunta número 10 es, ¿te comparas constantemente con el camino espiritual que tienes tú frente al que tienen otras personas y crees que tu camino espiritual es más correcto o más elevado que el de otros? Porque esto es muy fácil, ¿no? De al final caer ahí en, bueno, es que es inconsciente. Bueno, no lo va a entender porque, claro, yo soy más consciente. Y es algo en lo que muchos caemos, o sea, yo la primera. Y hay una realidad de que mucha gente es inconsciente y hay unos pocos que son un poco más conscientes y luego hay otros que son un poco más conscientes y tal. Pero el tema es observar eso y no utilizarlo para sentirte superior. Hay una realidad. Al igual que hay personas que valen más a nivel capitalismo o que son mejores haciendo tal deporte que otras. Es una realidad. No vamos a decir, no, todos somos iguales. No. Valemos lo mismo a lo mejor como personas, pero no somos iguales. Hay jerarquías y hay más, menos, mejor, peor. Pero el tema es no utilizar esos datos para nosotros sentirnos superiores. Porque es igual de ego sentirte superior por ser más guapo o más guapa que alguien que sentirte más consciente que alguien. Y eso utilizarlo para sentirte superior y hacer de menos a la otra persona. Y esto es algo que es muy complicado de salir porque obviamente tu mente es como se aprovecha de toda esa información que tienes y al tú observar la realidad de una manera totalmente diferente, puedes incluso ver a los demás como que dicen paridas porque tú ya no lo ves para nada así y ellos están en su molde mental y en su barrera y no consiguen ver más allá cuando tú ves todo el horizonte y todo el más allá. Pero tienes que entender que todo el mundo tiene un proceso y tienes que recordar siempre la persona que fuiste tú antes de despertar o antes de elevar esta conciencia o antes de empezar a ser consciente. Y realmente si eres consciente, entiéndete que la otra persona no es menos consciente que tú. O sea, la conciencia es la misma. El tema es que su ego no le ha permitido conectar con esa conciencia. Pero si ves más allá del ego, ves la capacidad que todas las personas tienen de convertirse en la misma conciencia que estás teniendo tú. También recuerda muy bien de que tú te crees muy consciente, pero siempre van a haber personas más conscientes que tú. Entonces, al igual que tú no quieres sentirte que otros se sientan superiores a ti, no lo hagas tú. Y básicamente tu rol de superioridad lo que realmente refleja es propia inseguridad. Y la última pregunta, la pregunta número 11, está relacionada con esta y es que cuando ves que alguien hace algo incorrecto o que está mal, caes en la superioridad también y en el que tú jamás harías eso. Porque en el momento en el que decimos como yo jamás haría eso, ¿no? Desde el juicio, no estás siendo capaz de verte en la otra persona. Y verte en la otra persona quiere decir que te ves dentro de sus pensamientos, de sus patrones, de las heridas que pasó esa persona. Cuando tú entiendes todo, hay una frase que no sé exactamente cómo es, pero es como si entendiésemos el pasado o si conociésemos el pasado de todas las personas, seríamos incapaces de juzgar sus actos. Porque si tú conoces todo su pasado, evidentemente tú dirías, no, yo he vivido lo mismo que esa persona y actúo diferente. Sí, porque tú tienes unas creencias diferentes. O porque a ti te ha llegado una información diferente. O porque tú estuviste abierta a... Pero esas personas funcionan así.
decidimos constantemente en base a nuestra programación. Lo que tienes que ser capaz es ver más allá, como decía antes, de ese ego para ver por qué esa persona está actuando ahí, pero la conciencia que está detrás, o sea, es la misma que la tuya. Lo que pasa es que tú tienes una manera has tenido otras facilidades, otras heridas, otros conocimientos, otro lo que sea, que obviamente tú has puesto de tu parte de ello, no estoy quitándole el mérito a nadie, pero en esa mente de la otra persona tú harías lo mismo y bajo ese contexto. Entonces, muchas veces caemos mucho en el juicio desde este ego, ¿no? Que es como, es que yo todo lo que he trabajado en mí, todo lo que yo he cambiado y cómo veo la realidad y cómo podría ser una persona eso, pero entiéndete que todo eso también es ego. Tú estás actuando desde el ego y estás culpando a una persona por ser inconsciente. No es una persona mala, no tiene maldad en su interior, actúa desde sus propias heridas haciendo cosas que dañan el exterior. Pero la persona únicamente no está haciendo nada externo, sino que realmente está sacando la mierda que tiene dentro. Entonces, todos nosotros proyectamos nuestra mierda, lo que a mayor nivel de conciencia, menos daño hacen nuestros actos en los que sacamos nuestra mierda, porque menos mierda hay dentro. Pero hay personas que, por H o por B, han vivido ciertas situaciones y están en un nivel de conciencia muy bajo, que un nivel de conciencia muy bajo es que viven en su mente totalmente, o sea, viven ahí, no consiguen ver más de eso y actúan en base a esas creencias y creen que eso es la realidad y actúan en base a eso. ¿Dañan a los demás o no? Así que dicho esto, para no enrollarme más, hazte estas 11 preguntas, yo te recomiendo que te las hagas mínimamente una vez al mes, si no más, porque evidentemente esto son cosas que están muy bien, como decía, verlo una vez, pero constantemente te vas a seguir durmiendo y hacerte estas preguntas te recuerda las preguntas que te tienes que hacer en tu día a día para constantemente estar analizándote. La conciencia es estar despierto constantemente, viendo cómo reaccionas y cada vez que haces una reacción desde tu ego, ya te estás demostrando de que no estás siendo consciente en ese momento. Así que espero haberme explicado de la mejor manera posible. Cualquier duda que tengáis, díganmelo en comentarios, lo que les ha parecido. Síganme, o sea, suscríbete aquí, sígueme también en Instagram y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.